quien vende droga es un chiste, digamos. Gracias, Martínez. Gracias a usted. Bueno, lo saludo a Maximiliano Aguiar. Él es sociólogo, investigador de opinión pública, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Maisa? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bueno, aquí hablando un poquito del escenario que se está dando, ¿no? Y bien adelantado hay una pregunta que le podíamos hacer al consultor cuando decíamos, a ver, esta campaña parece que se ha dividido entre continuidad y cambio, ¿no? El tema es que quién va a representar ese cambio y si esto en algún punto hasta beneficia en un escenario de segunda vuelta al que sería el candidato menos votado hasta ahora o menos competitivo, que es Sergio Massa. No sé si se entiende la pregunta. Recién hablábamos con el candidato a gobernador Chaco que decía, en un escenario de segunda vuelta yo lo veo a Massa y a Milei. ¿Por qué? Por la misma, oposición de las propuestas, no necesariamente porque uno sea, digamos, más votado individualmente, sino por contraste, ¿se entiende? Sí, a ver, lo que ha sucedido en la Argentina en las primarias ha sido paradójico, porque por un lado dos tercios, un poco más de dos tercios, se han expresado por el cambio. Digamos, las elecciones en general representan continuidad o cambio. Más de dos tercios se han expresado por el Sí. cambio. El oficialismo, el justicialismo, el Frente de Unión por la Patria ha hecho la peor elección desde la vuelta de la democracia. Y sin embargo, con un escenario donde aparece una tercera fuerza muy potente, como es la Libertad Avanza en esta etapa, Sergio Massa sigue siendo competitivo. Pensemos en un contexto como los anteriores, hubiese sido desastrosa esta elección. Sin Claro. embargo, al aparecer una tercer figura que da un batacazo, moviendo de este lugar privilegiado de oposición que ha tenido Juntos por el Cambio en toda esta etapa, eso genera un problema de desposicionamiento para Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Con lo cual, en primer lugar, continuidad cambio, casi tres cuartos de los argentinos que votaron por el cambio. Bien, de todas maneras, en ese contexto, casi la mitad votó por cada una de las opciones de cambio. Digo, un casi 30% por Sí. Milei, un 29% por Milei, un 28% por Patricia Bullrich y un 27% Ajá. por Massa. ¿Qué puede suceder? Digamos, básicamente la disputa por quién es el mayor representante del cambio en la primera etapa, al menos de esta campaña, parece haberla ganado Milei. De todas maneras, en Argentina no debemos olvidar que pasan cosas hasta el último momento de la campaña y que probablemente esa reversión del resultado que vaticinaban las encuestas tenga que ver, por un lado, con votos ocultos por Milei, que ya aparece en las encuestas, y por otro lado, por sucesos de esa última semana que fueron muy potentes, el asesinato de Morena, lo que sucedió en el Obelisco, la subida del precio del dólar en esa última semana, que también aparentemente fortalecieron la candidatura de Milei. Si pasó en el pasado, puede suceder en el futuro también que en 2 o 3 semanas puedan darse vuelta resultados que parecen en esta instancia favorecer a Milei y no perjudicar de manera tan grande a un candidato complicado por el Ministerio de Economía como es Sergio Massa. Maximiliano, mi nombre es Martín Varela, buenas noches. Eh, ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? lo escuchaba atentamente y la pregunta de la manera más directa posible, más o menos en sintonía con lo que planteaba Cristina, es: ¿Massa puede ponerse la ropa del cambio en un eventual balotaje llegando? A mí me parece que no, y además también me parece que la tendencia por las cuestiones económicas empuja en dirección de las complicaciones. Digo, para la competitividad eventualmente de llegar al balotaje, siempre que lo demos como un participante del balotaje. ¿Usted cómo lo ve el tema? Sí, coincido plenamente. Digo, Massa es claramente la continuidad. El tema es que, en general, cuando hay elecciones de segunda vuelta, parece encaminarse. Yo todavía no aseguraría que va a haber segunda vuelta, pero parece encaminarse a una segunda vuelta. Lo que sucede en las segundas vueltas en general es que gana más el antivoto que el voto positivo. Entonces, ¿qué primará? La mirada negativa de la sociedad respecto de la presidencia de Alberto Fernández y del ministerio de Sergio Massa, o el miedo a alguna de las otras opciones, como podría ser Javier Milei, pero también Patricia Bullrich, que indique, bueno, esto es malo, pero es malo conocido. Con lo cual, no va a poder representar el cambio. No es la continuidad pura y dura, pero no va a poder representar el cambio Massa. Ahora, en una elección de balotaje, en general se vota al que se considera menos peor. Y esto sucede en todos lados. Con lo cual, en esa hipótesis, Massa podría tener algunas posibilidades, aún a pesar de
altas tasas de inflación, de una mirada sobre el gobierno negativa. Por eso digo que este contexto es el que ha permitido que al mismo tiempo el justicialismo en sus diferentes vertientes haya hecho la peor elección histórica, pero al mismo tiempo tenga todavía posibilidades no solo de llegar a un balotaje, sino potencialmente hasta retener el poder. Maximiliano, buenas noches. Suponte que usted fuera el estratega de Massa o Bullrich. ¿Usted le recomendaría que confronten con Milei? A ver, en principio el problema con Milei ahora es que primero que está en las buenas, y cuando eso sucede, todas las cosas salen. Y el segundo punto es que confrontar con Milei probablemente sea confrontar con el electorado de Milei. Y eso sí sería un problema. Que el principal rival hoy de ambos es Milei es una cosa. Ahora, que deban confrontarlo es otra. ¿Qué camino eligió Patricia Bullrich? Claramente confrontar al oficialismo y de manera muy suave hacer algunas críticas solo respecto de la viabilidad económica de alguna de las medidas que plantea Milei. Ese ha sido el camino que ha elegido Patricia Bullrich. En el caso de Massa, sí confronta un poco más con Milei, pero bueno, nada, él tiene que llevar adelante sus políticas y tiene menos por pescar en el lado de Milei. El problema con Patricia Bullrich es que debe quitarle votos a Milei. Para eso debiera recuperar lo que tuvo durante toda la primera etapa, que es la sensación de los argentinos de que ella era una figura opositora viable como presidenta. Lo perdió un poco con las primarias, ahora necesita recuperarse como la principal figura de la oposición. ¿Qué hizo para esto? Por un lado, intentar reunir a todos juntos por el cambio, lo hizo en varias situaciones, y por otro lado, presentar un gabinete económico, que es el de Fundación Mediterránea, con Melconian, intentando fortalecer la viabilidad de sus propuestas y suavemente ir diciendo como varias de las que plantea Milei serían inviables para la Argentina. Ese es el camino que siguió. Digo, le pega Massa y de costadito habla de que es difícil que Milei pueda gobernar. ¿Bien? Ella plantea caos versus orden. En el caso de Massa, lo que plantea, y me parece que esto también es interesante como estrategia, es que a pesar de la difícil situación, él no ha tocado, no ha afectado los derechos de los ciudadanos, por eso el paquetazo económico que trata de llevar para poder hacer campaña. Si ustedes ven las medidas llegan hasta noviembre, justamente hasta donde sería el balotaje. Después se verá. Me parece que él gana tiempo con esto e intenta quitarle un poco el manejo de la agenda Milei, generando medidas sobre las cuales se puedan generar debate. Porque lo que ha sucedido hacia atrás es que todos han estado bailando la danza de Milei. Han estado contestando a Milei, han estado diciendo que lo que dice Milei es imposible, pero hablan de Milei. Me parece que lo que ha intentado hacer Patricia Bullrich es correrlo a Milei de la escena y Sergio Massa intenta situarse en el centro de la escena política para, al menos en esta etapa, llegar al balotaje. Seguramente, quien sea que llegue al balotaje, en caso de haberlo, va ahí sí a confrontar mucho más fuertemente con Milei para tratar de tomar y de generar ese voto miedo que es el que podría llevarlos a la Casa Rosada. Maximiliano, buenas noches. Usted recién habló, y bueno, creo que todos coincidimos, la posibilidad concreta de un balotaje en la República Argentina. Y también habló de que el elector que no votó al candidato A o B que fue a este balotaje buscará el menos malo. Ya nos ha mostrado la sociedad argentina que no regala su voto y que si no está conforme se queda en la casa, no vota, vota en blanco. ¿Podemos llegar a tener en esta posibilidad un 30% de argentinos que no elija por ninguna de las dos fórmulas? Bueno, el 30%, un poco más, el 30% de argentinos ya no eligió por las fórmulas que se presentaron. ¿Bien? Y un poco más si sumamos votos blancos y nulos en las PASO. Seguramente en las generales la participación va a aumentar, es muy probable que aumente, y en el balotaje ahí habría que verlo, porque depende un poco de quiénes lleguen, cuál sea el interés de los argentinos por ir a votar en ese momento. Yo estoy prácticamente convencido de que en la general va a votar más gente, siempre ha sucedido, entre un 5 y un 6% más de argentinos seguramente concurran a las urnas de los que ya concurrieron, fue un porcentaje realmente muy bajo, y en el balotaje, como digo, puede movilizarles el entusiasmo, pero también puede movilizarlos el miedo. Algunos que puedan decir, a ver, yo la verdad que no votaría por ninguno de los que está, pero como el que odio más o el que menos quiero que llegue es X, voy a votar tapándome la nariz por Y para tratar de que este no llegue. Creo que esa va a ser la movilización que podría llegar a ser que se mantenga entre un 72-75% el nivel de presencia en las urnas, de asistencia a las urnas, también en el potencial balotaje. Pero sí digo una cosa,
todavía no está dicho que vaya a haber balotaje. El sistema argentino, que plantea que con 40% de los votos o más y 10% de diferencia sobre el segundo, se omite la segunda vuelta electoral, con lo cual podría ser electo, no está descartado que pueda llegar a suceder, dependiendo, por un lado, de cuánto se desinfle, si sigue haciéndolo Patricia Bullrich, si no se recupera, muchos de esos votos probablemente vayan a Milei, y ahí, bueno, va a haber que contar con cuidado a ver si llega Milei a los 40. No descarto un triunfo en primera vuelta, creo que el único que podría ganar en primera vuelta es Milei, pero creo sí que lo más probable es un balotaje, y ahí habrá que ver si entre Milei y Bullrich, Milei y Massa, o hasta, hipótesis poco probable en este momento, pero pueden pasar muchas cosas, Bullrich contra Massa. Estaba tomando nota y le estaba a preguntar algo que lo dijo recién, respecto a que en 3 oportunidades nos dijo que no puede asegurar que hubiera balotaje. Dijo que incluso no hay que descartar la posibilidad de que se termine todo en primera vuelta, de acuerdo a lo que dijo, si se desinfla o no Patricia Bullrich, y esos votos terminan yendo para Milei. Una de las cosas que lo debatimos cuando arrancamos acá en el programa, y una de las cosas que lo habíamos dicho previamente a las elecciones, cuando la mayoría de los consultores hablaban de que Milei iba a salir tercero en las elecciones, previo a las PASO, era de que lo que tenía que hacer Milei era tratar de llegar al balotaje, con uno o con otro, porque los votos del PRO y radicales no iban a ir a Massa, y los votos de Massa no iban a ir al que resulte electo por Juntos por el Cambio. Y hoy usted dice, bueno, yo ni siquiera, por ahí puede llegar a ocurrir que Milei gane en primera vuelta, ni siquiera necesite balotaje. ¿Ya está definida las elecciones? No, justamente creo que este es el escenario más incierto que hemos vivido, te diré desde el 2003. Bien, desde el 2003 no se generaba, después de un proceso de primarias, un escenario tan incierto como el que tenemos hoy. Creo que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en los números, digo, es un triple empate prácticamente. Digo, entre el primero y el tercero hay 2,5 puntos. Entre el primero y el tercero. Con lo cual, normalmente nosotros pensábamos si podía ganar en su momento Cristina Fernández de Kirchner, o quien estaba en contra, Alberto Fernández o Macri. Bien, nosotros teníamos siempre un escenario medianamente claro después de la PASO de al menos de 2 opciones. Ahora tenemos 3, ¿bien? Y tenemos la posibilidad de que alguno gane en primera vuelta, con lo cual yo creo que, más bien por el contrario, es la elección más incierta que nos ha tocado vivir en mucho tiempo, con 3 fuerzas enormemente competitivas, lo que genera un poco la sorpresa de Milei es la que ha generado inicialmente esta sensación de Milei crece. Nosotros hemos venido midiendo, en las últimas semanas Milei ha venido creciendo, pero como digo, él está en este momento con la espuma alta. Si esa espuma bajara, o porque logran sus cometidos en términos de campaña electoral o de estrategia electoral, Patricia Bullrich y Sergio Massa, o porque Milei comete errores muy groseros, esto podría revertirse. Con lo cual, a menos de 2 meses de la elección, tenemos 3 potenciales presidentes en la Argentina. Esto prácticamente no tiene antecedentes cercanos, digamos, en los últimos 20 años, lo cual hace que esta elección sea particularmente interesante en términos analíticos y particularmente incierta. Él tiene posibilidades de crecer porque el desencanto con los políticos, él afirma que va a terminar con eso, y entonces los votantes ya ni escuchan sus propuestas, solamente por eso, por ir contra los que él denominará casta, digamos, con eso le basta. A ver, él surge por eso. Digo, las figuras como la de Milei es una figura que tiene un montón de antecedentes en Latinoamérica. Para decir algunos, López Aliaga y Castillo en Perú, donde yo he trabajado mucho tiempo, Rodolfo Hernández en Colombia, pero mucho más conocidos, Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos, Giorgia Meloni en Italia, Kast en Chile. Podemos citar muchísimos ejemplos anteriores de figuras con características similares que surgen a partir del desencanto ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Algunos llegan al poder y otros no, pero sí surgen como outsiders, que vienen básicamente de afuera de la política o de los márgenes de la política, y que terminan generando una potencia enorme asociada, como digo, a la gente que ya está cansada de las opciones tradicionales de la política. Con eso Milei ha llegado hasta aquí. Y con eso podría llegar a la presidencia. Hay casos sobrados de que esto podría llegar a suceder, aún a pesar de que, como usted bien dice, mucha gente no tiene muy claro las propuestas de Milei.
Ahora, tampoco tienen muy claras las propuestas de Massa ni las propuestas de Bullrich. Y ahí creo una diferencia. En principio, a Massa le está costando ofrecer futuro. Bullrich un poquito más, pero también le está costando. Ha tenido que presentar un gabinete económico muy antes de tiempo. Normalmente esto no se hace con tanta anticipación. Básicamente porque el único que ofrece al menos una posibilidad de construcción de futuro difuso, donde no se tiene muy claro qué va a ser, pero va a ser un futuro diferente, es quien no tiene un pasado relevante por el cual rendir cuentas. Entonces, eso que en una situación normal en la Argentina era muy difícil pensar que alguien sin antecedentes de gestión pudiese llegar a la presidencia, hoy es un activo. Y él, hasta ahora al menos, le ha estado sacando un provecho enorme. Digo, ¿por qué no probar algo nuevo? Me parece que eso sería, aunque pueda ser malo, me parece que eso sería un poco el resumen de lo que piensan muchos votantes de Milei, que prefieren arriesgarse antes que la certidumbre que sienten muchos de ellos de que las opciones tradicionales no les van a dar respuestas, o al menos no les van a dar respuestas de manera veloz, de manera rápida, de manera consistente. Maximiliano, te hago la última pregunta. Decís, no es un fenómeno desconocido en otros lugares del mundo, ha habido otros Milei, quizás es novedoso para la Argentina, algunos llegan, otros no llegan. A esos que llegan, ¿cuánta paciencia le tiene el electorado para que ese futuro distinto que proponen se concrete? En general bastante poca, pero no les ha ido mal. Pensemos, a varios de ellos, bueno, al caso de Trump y en el caso de Bolsonaro no han podido conseguir la reelección. Pero en ambos casos han quedado muy cerca, como ejemplos muy cercanos. En este momento López Aliaga no gobierna Perú, pero gobierna Lima, la principal ciudad de Perú. Varios de ellos, Giorgia Meloni, en Italia, etcétera, varios de ellos han tenido oportunidad y no les ha ido del todo mal. Bien, como digo, Bolsonaro quedó a las puertas de volver a ser presidente. Estuvo muy cerca de obtener su reelección. Bueno, lo de Trump fue escandaloso, sin embargo, tampoco le sacó Biden en ese momento una distancia tan grande, y inicialmente pueden tener algunos problemas, pero básicamente los que llegan con una confianza tan desgastada en la política que suelen darle un plus pensando justamente que los otros no lo hubieran hecho mejor. Creo que en ese contexto ese es un activo. Ahora, el problema que tienen, y lo tendrá sobre todo Milei por la estructura institucional argentina, es la dificultad para llevar adelante varias de las medidas que propugnan. Ahora, como la ciudadanía, y ustedes bien lo decían recién, no conoce demasiado de las propuestas, tampoco se preocupa tanto por eso y probablemente no lo juzgue por algunas propuestas que ni siquiera conoce. Quizás la más llamativa y la que podría generarle algún problema más rápido es la propuesta de dolarización. Ahora, él ya en la campaña ha puesto paño frío sobre ese asunto y ha dicho que es un proceso que demandará varios no va a años. ser que el 11 de diciembre ya todo va a estar. Maximiliano, muchas gracias, muy amable ha sido. Un placer, a disposición. Bueno, ahí estamos, hablando un poquito de las campañas, es sociólogo el de formación, entonces tiene también otros aportes. Dijo, estamos a menos de 2 meses de las elecciones y el final es tan incierto. ¿Vieron cuando estábamos antes de las PASO que decían, bueno, las PASO quizás van a traer algo de certidumbre en este escenario? Pareciera que no. Primero y principal porque todos pensábamos, o creo, me incluyo entre los que pensábamos, de que